Buenos días, mi nombre es Gloria Girotti y hoy vamos a tratar el tema el objeto de los contratos. Vamos a comenzar por su definición, las diferentes doctrinas. Vemos el objeto como elemento, como presupuesto del contrato, la regulación legal y por último los requisitos. El objeto del contrato, decimos, es un elemento esencial del contrato. Sin embargo, sobre su definición no hay acuerdo doctrinario, es decir, hay distintas opiniones de los distintos estudiosos del objeto del contrato. Podemos decir que de la definición legal del contrato, que no hay definición legal del objeto del contrato, de la definición legal del contrato que contiene el artículo 957 del Código Civil y Comercial, colegimos que el objeto del contrato son las relaciones jurídicas sobre las que versa. Cuando luego estudiamos ya en profundidad el objeto del contrato y vamos a buscarlo en la legislación en el capítulo quinto del título segundo del libro tercero, vemos que lo que, como les dije, no define el contrato, pero sí describe sus requisitos y que pueden ser objeto de los contratos. Cuando en esa definición de los requisitos, en realidad vemos que en primer lugar hace una remisión a los artículos 279 y 280 referidos al objeto del acto jurídico. Y luego en sus requisitos nos está determinando el objeto de las relaciones jurídicas sobre que versa. Entonces, tenemos que zanjar esa diferencia entre qué consideramos que es el objeto del contrato, las relaciones jurídicas que crea, transmite o extingue, o el objeto de esas relaciones jurídicas. La doctrina entonces distingue, y seguimos al doctor López Zavalía y al doctor Alterini, incluso en el ejemplo, distingue el objeto inmediato del contrato del objeto mediato. El objeto inmediato o directo del contrato son esas relaciones jurídicas sobre las que versa. El objeto mediato o indirecto es el objeto de esas relaciones jurídicas. Con eso sacamos la distinción entre objeto del contrato y objeto de la obligación. Quiero decirles que esta confusión estaba ya en el Código de Vélez y parece ser consecuencia de la redacción de los artículos 1126 y 1128 del Código Civil francés, que toma Vélez para redactar el 1167 y 68 del Código Civil, en el que describe también el objeto del contrato en términos muy similares a lo que lo realiza el Código Civil y Comercial. También hace una remisión, aunque no una remisión expresa como hace sí el artículo 1003 del Código Civil y Comercial, Vélez en el 1167 hace una remisión al objeto de los actos jurídicos y al objeto de las obligaciones. Nos decía que los que no pueden ser objetos de ellos, o sea, no pueden ser objetos de las obligaciones, no pueden ser objetos de los actos jurídicos. Es correcto que así sea, porque sabemos que por definición el contrato es un acto jurídico. Entonces, sus elementos deben contener los elementos del acto jurídico con las particularidades de este acto jurídico que es el contrato. En cuanto al objeto de los contratos, me falta recordar que también, junto al diseño que hacía del objeto del contrato Vélez Arfiel, refería, así en esa remisión no expresa al objeto de los actos jurídicos, al artículo 953 del Código Civil, que tiene una extensa nota y que ha sido motivo y causa de mucha jurisprudencia en nuestros tribunales. Por eso es interesante leerlo conjuntamente con el Código Civil y Comercial para la interpretación de los elementos, de los requisitos del objeto. Les decía que vemos los elementos del contrato, los clasificamos como elementos esenciales, naturales y accidentales. En esta clasificación, el objeto es uno de los elementos esenciales del contrato. Vamos a ver que también consideramos en el contrato sus presupuestos y su microclima o condiciones o circunstancias. Los presupuestos
son aquellos elementos externos al contrato y preexistentes. En cuanto al objeto, que es lo que nos interesa hoy, es la aptitud que tiene el objeto para hacerlo de determinado contrato o del contrato. Eso es externo al contrato. En el contrato mismo tenemos el elemento esencial que es el objeto. Esta clasificación que seguimos desde Salvat ha recibido varias críticas, incluso considerándola innecesaria o impropia. ¿Por qué un elemento esencial que no es esencial del contrato, que es accidental, es decir, que solo va a existir si las partes lo convienen, puede transformarse en esencial en un contrato determinado? Es decir, en abstracto sabemos cuáles son los elementos esenciales del contrato: sujeto, objeto, causa, consentimiento. Para otros, capacidad también, sin embargo, capacidad es preexistente, o sea, presupuesto del contrato. Me olvidé decirles que en microclima o circunstancias son las bases del contrato. En derecho anglosajón podemos decir que son las condiciones, es decir, aquel escenario en el cual las partes deciden contratar. Y luego vamos a ver las consecuencias de la modificación de estas circunstancias o condiciones, que si ellas no existieran, los contratantes no hubieran realizado determinado contrato. Volviendo a la crítica al objeto como elemento esencial del contrato, o la crítica a la clasificación que hicimos de los distintos elementos del contrato, decíamos que un elemento que puede ser accidental en abstracto, en los contratos en abstracto, en un contrato en particular puede ser esencial. Es decir, el caso de la condición, que es esencial si el contrato es condicional. En materia de elementos naturales, se ha criticado, por ejemplo, considerar un elemento natural del contrato, que son aquellos que fija la ley y que supletoriamente rigen, como todas las reglas del contrato, en virtud del artículo 962 del Código Civil y Comercial. Decíamos, esa garantía de evicción puede ser, es natural, es decir, las partes no la convienen, existe en el contrato, pero pueden suprimirla o pueden disminuirla. Esa garantía de evicción, sin embargo, está regulada entre los efectos de los actos jurídicos, por lo cual pareciera más un efecto que un elemento. Esta doctrina sostiene que los elementos del contrato deben fijarse solo aquellos que hacen la formación y validez del contrato. Los restantes no son elementos del contrato. En cuanto a la definición, entonces, volvemos a la definición legal del objeto. Vamos a decir que son las relaciones jurídicas sobre las que versa. El doctor Lorenzetti, por último, define al contrato como un conjunto de reglas convencionales que fijan las partes para realizar una operación económica. Su especificidad está dada por el fin que tienen las partes. Y eso les va a dar, a partir de eso, van a crear reglas específicas, deberes nucleares, deberes secundarios de conducta, obligaciones accesorias, garantías, atribución de riesgos. En cuanto a la regulación legal, adelantamos ya que está regulada en el Código Civil y Comercial, en el capítulo 5 del título 2 del libro 3. Está contenido desde los artículos 1003 al artículo 1011 inclusive. Esta regulación comienza diciéndonos los requisitos que deben tener el objeto y aquellos que no pueden ser objeto de los contratos. Luego nos regula la necesidad de determinabilidad del contrato y que ésta pueda ser delegada a un tercero. Nos dice que pueden ser objeto de los contratos, que pueden ser objeto de los contratos los objetos, los bienes futuros, los ajenos, los litigiosos, y la prohibición de contratar sobre herencia futura, salvo las excepciones que contiene el artículo 1010 del cuerpo legal. Luego, en el artículo 1011 define el contrato de duración, que es aquel en que el tiempo es esencial. La regulación actual no difiere sustancialmente de la regulación de Vélez. Sin embargo, trae algunos aportes significativos, no solo en cuanto a la claridad de su redacción, sino que incorpora como requisito del objeto que debe tener valoración económica. Esto ya estaba en el Código de Vélez,
pero le agrega que puede sí corresponder a un interés que sea extrapatrimonial. También prohíbe que el objeto lesione la dignidad humana, perjudique a terceros y por último agrega también, regula, perdón, sobre los derechos sobre el cuerpo humano y hace una remisión a los artículos específicos de la materia, que son el artículo 17 del título preliminar y 56 del libro primero. Decimos entonces que la regulación actual no es, digamos, responde a la regulación clásica del Código de Vélez. Cuanto a los requisitos del contrato, estos están, como dijimos, en el artículo 1003 y el artículo 1004 del capítulo 5. El artículo 1003 nos dice qué pueden ser objeto de los contratos y el artículo 1004 nos dice que no puede ser objeto de los contratos. Los requisitos son que debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de apreciación económica, aunque corresponda a un interés extrapatrimonial de las partes. El artículo siguiente, el 1004, que dice que no puede ser objeto de los contratos, enumera los prohibidos por las leyes, contrarios al orden público, que atenten a la dignidad humana, que afectan derechos de terceros y, como dijimos, la remisión que hace sobre los derechos sobre el cuerpo humano. Comenzamos por la posibilidad. Yo les dije en un principio que vamos a recordar las palabras de Vélez cuando en la nota del artículo 953 escribe sobre el objeto de los actos jurídicos. Nos dice que anular aquellos actos jurídicos que tengan un objeto imposible está en la esencia de las obligaciones. Recuerden que el artículo 967 del Código de Vélez nos decía que lo que no pueden ser objeto de las obligaciones no pueden ser objeto de los contratos. Entonces, es de la esencia de las obligaciones anular aquellas que tengan un objeto imposible. Porque el objeto de la obligación consiste en hacer cierto un acto incierto o un hecho incierto. Es decir, darle al acreedor la posibilidad de transformar un hecho que en sí mismo es incierto, puede o no acaecer, darle las herramientas para forzar ese cumplimiento. Si el hecho es imposible, no tendría sentido la obligación. Decimos que tiene que ser posible física y jurídicamente. Posible física o materialmente es, por ejemplo, el remanido ejemplo de obligarse a tocar el cielo con las manos. Materialmente y jurídicamente es cuando existe un impedimento legal para que determinado bien o hecho pueda ser objeto de los contratos o de un contrato en especial. En cuanto a la licitud, el objeto del contrato, la licitud del objeto del contrato la podemos definir por la negativa, es decir, no debe ser ilícito. Es observable que en el artículo 1003 nos imponga el requisito de la licitud y luego se explaya en el artículo 1004 en el mismo sentido sobre los prohibidos por la ley. Los ilícitos son los prohibidos por la ley, en realidad por ordenamiento jurídico en su totalidad. En definitiva, la ilicitud que regula el 1003 contiene los supuestos, o casi todos los supuestos, de ilicitud que después determina nuevamente el 1004. En el requisito de determinabilidad, también debemos decir que, citando nuevamente la nota de Vélez en el artículo 53 sobre el objeto de los actos jurídicos, que debe ser determinado, es decir, debe ser un hecho o un bien concreto. Dice Vélez que un objeto designado tan vagamente hace ilusorio la obligación. Si estamos frente a una obligación de dar una cosa cierta, el objeto es concreto, determinado.
Se trata de una cosa incierta, debe estar determinada por el género y por la especie, y los criterios para determinar su cantidad. Pero también pueden las partes contratantes delegar en un tercero la determinación del objeto del contrato. Pero si ese tercero no puede, es imposible o lo hace contrariamente a las directivas dadas por las partes contratantes para la determinación, lo hará el juez por el procedimiento más breve que contenga la legislación adjetiva local. En materia de compra-venta, por ejemplo, en el artículo 1134 trae una norma específica, pero muy similar a la que les acabo de relatar, con relación a cuando el precio de la compra-venta es delegada su determinación a un tercero. Aquí incluye también que las partes no se pongan de acuerdo en la designación, como supuesto para que la designe el juez, para que lo determine el juez, que las partes no se pongan de acuerdo en quién va a determinar el precio o en la sustitución de este, porque la delegación de la determinación del precio, la designación de quién lo va a hacer, y es bastante corriente en el comercio, puede ser posterior a la celebración del contrato. En cuanto a elaboración económica y que debe tener el objeto del contrato, recordemos en primer lugar que por definición se trata de relaciones jurídicas patrimoniales. La discusión tradicionalmente se resume en dos teorías, la posición de Jhering y la posición de Savigny. La posición de Savigny de la escuela histórica es seguida luego en la legislación comparada por el Código Civil francés, mientras que la legislación alemana sigue la tesis de Jhering. Savigny sostiene que solo pueden ser objeto de los contratos y solo puede proteger el contrato aquello que tenga una valoración patrimonial. Mientras que Jhering dicen que hay otros valores que no son específicamente patrimoniales, como el goce de un jardín, en el ejemplo que él da, que también debe ser protegido por las reglas del contrato. Nosotros seguimos en el Código Civil y Comercial el artículo 1174 del Código Civil Italiano de 1942, que contiene los dos presupuestos. El objeto debe tener una valoración económica, estamos hablando de derechos patrimoniales, mientras que el interés puede ser extra patrimonial. Bueno, hasta aquí llegamos con la exposición y les voy a dejar una consigna para trabajar, que es la consideración de los derechos sobre el cuerpo humano como objeto de los contratos, en especial el contrato de alquiler de vientres. Buenos días y muchas gracias.